El año era 1722, y en las peligrosas aguas de la costa africana, el pirata Bartholomew Roberts, también conocido como Black Bart, encontró su destino final en la batalla de Cape Lopez, poniendo fin a su legendaria carrera y marcando el comienzo del declive de la era dorada de la piratería. Atención, marineros novatos. Si aún no estás suscrito, suscríbete ahora y atiende este llamado. Juntos conquistaremos nuestro espacio y expandiremos nuestra comunidad, haciendo que nuestra voz llegue a cada vez más personas. Y hay más. Necesitamos tu atención. Estamos en fase de beta test de generación de voz neural, y eso significa que pueden ocurrir errores en la narración. Tu misión es identificar esos errores y hacérnoslos saber en los comentarios. Contamos contigo para que podamos mejorar cada vez más. A principios del siglo XVIII, la piratería estaba en su apogeo, especialmente a lo largo de la costa occidental de África. Los barcos que navegaban desde Europa hacia el Caribe y América del Sur eran un objetivo fácil para los piratas, que aprovechaban las aguas remotas y el limitado alcance de las potencias coloniales para atacar y saquear. La llamada Era Dorada de la Piratería, que tuvo lugar entre finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, estuvo marcada por un aumento significativo de las actividades piratas, particularmente en el Atlántico y el Caribe. Muchos marineros desempleados, exsoldados y aventureros encontraron en la piratería una oportunidad de riqueza y libertad, lejos de las estrictas reglas de las sociedades coloniales. La fragilidad de las rutas comerciales y la falta de una presencia naval efectiva en regiones apartadas permitieron que los piratas se organizaran en comunidades casi autónomas, desafiando la autoridad de las grandes potencias europeas y convirtiéndose en una amenaza constante para el comercio marítimo. Cape Lopez, ubicado en lo que hoy es la región de Gabón, en África, es un punto costero en el Golfo de Guinea. Fue allí donde, en el año 1722, el capitán Challoner Ogle, de la Marina Real Británica, entró en escena. Ogle, comandante del barco Swallow, fue enviado con la misión de eliminar la amenaza pirata que representaba un peligro constante para las rutas comerciales, y su objetivo era garantizar la seguridad marítima para los intereses británicos. Challoner Ogle tenía una larga y respetada carrera militar antes de su misión en Cape Lopez. Era conocido por su estricta disciplina y su habilidad táctica, cualidades que le habían valido varios ascensos dentro de la Marina Real. Su experiencia en misiones navales complejas lo convirtió en una figura destacada en el esfuerzo británico por reprimir la piratería en el Atlántico. Ogle se destacaba por su determinación y por la capacidad de adaptarse rápidamente a las condiciones impredecibles del mar, características esenciales para enfrentar los peligros que representaban los piratas en esa época. Bartholomew Roberts, también conocido como Black Bart, era uno de los piratas más famosos y exitosos de su época. Comenzó su carrera como pirata en 1718 y rápidamente ganó notoriedad por su audacia y habilidad para capturar barcos. Roberts era carismático y lograba inspirar a su tripulación para mantenerse leal, incluso frente a los grandes riesgos que enfrentaban. Su éxito al capturar decenas de barcos mercantes e incluso barcos de guerra lo convirtió en una amenaza constante y un objetivo prioritario para la Marina Real. El encuentro entre estos dos capitanes simbolizaba más que solo una batalla entre barcos. Era una colisión de mundos. De un lado, el imperio colonial en busca de orden y dominio. Del otro, el espíritu rebelde y aventurero de los piratas, que buscaban fortuna y libertad en un mundo lleno de injusticias y desigualdades. El escenario estaba preparado para un enfrentamiento decisivo que se convertiría en un hito en la historia de la piratería. Cape Lopez fue donde Bartholomew Roberts y su tripulación decidieron anclar, buscando un refugio seguro. Esta ubicación no fue elegida al azar. Se trataba de un punto remoto, fuera de las principales rutas patrulladas por las marinas coloniales europeas, ofreciendo una aparente seguridad para los piratas. Roberts creía que las posibilidades de ser detectados allí eran mínimas, lo que les daría tiempo suficiente para realizar las reparaciones necesarias en sus barcos y reabastecerse de suministros. Cape Lopez presentaba condiciones naturales favorables para los piratas. Con aguas relativamente tranquilas y una ubicación que permitía observar la aproximación de barcos enemigos, la región parecía ser el lugar ideal para un merecido descanso. La tripulación de Roberts, compuesta por hombres decididos y dispuestos a enfrentar riesgos por la promesa de riqueza y libertad, aprovechó ese momento de calma para reparar los daños causados en batallas anteriores y recuperar energías.
La rutina en Cape López era todo menos pacífica. Los piratas despertaban con el amanecer, muchas veces aún bajo el efecto del ron de la noche anterior, y ya comenzaban el arduo trabajo de mantener los barcos en condiciones de combate. Las reparaciones se realizaban de manera improvisada con madera extraída de los alrededores y herramientas rudimentarias, mientras el olor a brea quemada y madera aserrada impregnaba el aire. Los cañones eran constantemente revisados, y cualquier falla en el mantenimiento podría costarles la vida a todos. Los gritos y discusiones eran comunes, tanto por la tensión del trabajo como por la naturaleza de los hombres allí presentes, forjados por la violencia y la promesa de saqueo. Durante las tardes, el ambiente era de vigilancia constante. Se colocaban centinelas para observar cualquier movimiento sospechoso en el horizonte, mientras grupos más pequeños se aventuraban en la selva en busca de comida y agua. Las discusiones sobre futuras incursiones a menudo involucraban estrategias arriesgadas, y la avaricia impregnaba cada decisión. Había poca confianza entre los hombres, y las traiciones siempre eran una posibilidad, pero todos sabían que la supervivencia dependía de la cooperación, aunque fuera forzada. Por la noche, la atmósfera cambiaba. Alrededor de las fogatas esparcidas por la playa, los piratas bebían hasta perder el sentido del peligro, cantando canciones vulgares y celebrando sus victorias pasadas. Pero incluso esos momentos de aparente relajación estaban marcados por la brutalidad. Peleas y disputas por los botines eran comunes, y no había garantías de que todos verían el amanecer. La oscuridad de Cape López estaba iluminada por risas roncas, amenazas veladas y el ocasional destello de cuchillas desenvainadas. La vida en Cape López era dura, llena de riesgos e incertidumbres, pero para esos hombres también era un reflejo de la libertad que buscaban, una libertad que solo existía al margen de la ley y la sociedad. La calma engañosa que reinaba en Cape López estaba a punto de romperse. El capitán Challoner Ogle había recibido información precisa sobre el paradero de Roberts y su tripulación. Impulsado por la orden de acabar con la amenaza pirata y garantizar la seguridad de las rutas comerciales, Ogle navegó de forma cuidadosa y silenciosa hacia el Golfo de Gabón, decidido a sorprender a sus enemigos. Y marinero, si te está gustando lo que has visto hasta ahora, demuestra tu apoyo con un like. Esta es tu tarea a bordo, dar ese clic y fortalecer nuestra flota. El viaje de Ogle no fue sencillo. Las aguas de la costa occidental de África eran traicioneras, llenas de bancos de arena y fuertes corrientes que podían comprometer cualquier embarcación desprevenida. Pero el capitán era un hombre experimentado, acostumbrado a enfrentar desafíos en alta mar. Su tripulación, formada por marineros entrenados y disciplinados, estaba preparada para el enfrentamiento, y sabían que no habría margen de error. Ogle mantenía a la tripulación enfocada, reforzando la importancia de la misión: derrotar a uno de los mayores piratas de la época y retomar el control de las aguas. El Swallow era un barco de guerra robusto, especialmente diseñado para enfrentar a piratas. Equipado con poderosos cañones, el barco tenía la capacidad de causar grandes daños en un corto periodo de tiempo. Además, su construcción permitía maniobras rápidas, una característica esencial en los combates navales, donde la velocidad y la posición estratégica eran vitales. La combinación de poder de fuego y agilidad hacía del Swallow una de las mejores armas de la Marina Real para enfrentar las amenazas piratas. Al acercarse a Cape López, Ogle utilizó una estrategia ingeniosa y llena de matices. Sabía que un ataque directo podría poner en riesgo el elemento sorpresa, que era crucial para el éxito de la operación. Así que decidió disfrazar al Swallow como un barco mercante, cambiando banderas y eliminando cualquier indicio de su verdadera identidad. Ordenó a los marineros que mantuvieran una postura más relajada, típica de las tripulaciones comerciales, para no levantar sospechas entre los piratas. Durante la aproximación, el ritmo del barco fue desacelerado, simulando la tranquilidad de una embarcación sin prisas y sin preocupaciones. La táctica funcionó a la perfección. Los piratas, anclados y despreocupados, observaron al barco acercarse sin imaginar que estaban a punto de enfrentar un ataque fulminante. La tranquilidad de Cape López, marcada por la rutina de reparaciones improvisadas y una vigilancia relajada, pronto sería interrumpida. En el momento justo, cuando Ogle estaba lo suficientemente cerca, la tripulación del Swallow rápidamente volvió a sus posiciones de combate, listos para lanzar el ataque que transformaría el refugio pirata en un escenario de caos y destrucción. La decisión de Ogle de atacar al amanecer fue calculada. Sabía que tomaría a los piratas en su momento más vulnerable, muchos todavía bajo el efecto del ron de la noche anterior.
Cuando los primeros rayos del sol asomaron en el horizonte, Ogle ordenó que los cañones fueran preparados. La tensión a bordo del Swallow era palpable. Cada marinero sabía que ese momento definiría el futuro de la misión, y tal vez de sus propias vidas. Cuando finalmente se dio la orden de disparo, el silencio de Cape Lopez fue roto por el estruendo de los cañones británicos, que lanzaron proyectiles contra los barcos piratas anclados. La confusión se apoderó del campamento pirata. Los hombres de Roberts, sorprendidos, corrieron a organizarse y responder al ataque, pero estaban en desventaja. La artillería británica, bien entrenada y posicionada, mantenía una barrera constante de fuego, haciendo imposible cualquier intento efectivo de contraataque. Mientras el Swallow maniobraba para obtener una posición aún más ventajosa, Ogle observaba cómo se desarrollaba el caos. Ahí estaba la oportunidad de acabar con la carrera del legendario Bartholomew Roberts y debilitar la piratería de una vez por todas. Roberts, a pesar de su experiencia y estar siempre atento, no anticipó la audacia de Ogle. El capitán pirata, a bordo de su barco Royal Fortune, estaba en una posición vulnerable. El Royal Fortune era un barco impresionante, con una estructura robusta y armado con más de 40 cañones que podían causar una gran destrucción. Su imponente proa y su casco reforzado lo convertían en una fuerza temible en el mar, pero dependía en gran medida de la coordinación y eficiencia de su tripulación. Aquella mañana, muchos de los piratas aún estaban aturdidos después de una noche de excesos, y la repentina llegada del Swallow los tomó completamente desprevenidos, con sus banderas de guerra ya izadas y listas para el combate. Challoner Ogle ordenó el ataque sin vacilar. La tripulación del Swallow ya estaba preparada, y los primeros disparos de los cañones británicos cortaron el aire, alcanzando de lleno el casco del Royal Fortune. El ensordecedor ruido y el espeso humo trajeron caos a los piratas. Roberts, al darse cuenta de la gravedad de la situación, intentó organizar una respuesta. Ordenó que los cañones fueran preparados y que el Ranger, su segundo barco, maniobrara para rodear al Swallow. El Ranger era un barco más pequeño, más ligero y relativamente rápido, utilizado para maniobras de apoyo y ataques ágiles. Aunque no tenía el poder de fuego del Royal Fortune, su función era proporcionar cobertura y confundir al enemigo con movimientos rápidos. Sin embargo, la sorpresa y la desorganización inicial dificultaron cualquier intento de resistencia coordinada. Mientras tanto, Ogle continuaba presionando. Sabía que la clave para la victoria era mantener a los piratas bajo un ataque constante, sin darles tiempo para reorganizar sus defensas. El Swallow era ágil, diseñado para combates intensos, y podía moverse rápidamente para evitar los disparos menos precisos de los piratas. La ventaja táctica era evidente. Con cada maniobra, el Swallow conseguía una posición aún más ventajosa, mientras los barcos piratas, especialmente el Ranger, intentaban en vano responder al fuego británico. Roberts, incluso en medio del caos, no se rendía. Vestido con su característico abrigo rojo, se destacaba en la cubierta, gritando órdenes e intentando mantener la moral de sus hombres. Pero la situación se volvía cada vez más desesperada. El Royal Fortune ya mostraba daños significativos y las velas comenzaban a rasgarse bajo el impacto de los disparos enemigos. La tripulación, inicialmente dispuesta a luchar hasta el final, empezaba a vacilar ante la intensidad del ataque británico. Ogle sabía que capturar o eliminar a Roberts era esencial para debilitar la resistencia pirata de una vez por todas. Entendía que, sin la dirección de un capitán tan carismático y exitoso, los demás piratas perderían gran parte de su organización y valentía. Así que mantuvo el enfoque en atacar al Royal Fortune con toda su fuerza, decidido a acabar con la amenaza de Roberts y enviar un mensaje claro a todos los piratas que aún se atrevían a desafiar a la corona británica. En un último esfuerzo, Roberts intentó una fuga audaz. Ordenó que parte de la tripulación preparara el Royal Fortune para zarpar, mientras que el Ranger debía servir como distracción para permitir la retirada. El Ranger desempeñó un papel crucial durante la batalla de Cape Lopez. Como el segundo barco de Bartholomew Roberts, era más pequeño y más ágil en comparación con el Royal Fortune. Al comienzo del enfrentamiento, el Ranger estaba anclado al lado del Royal Fortune, con su tripulación preparándose para la batalla inminente. Tan pronto como comenzó el ataque de la Marina Británica, el Ranger intentó maniobrar rápidamente para apoyar al Royal Fortune y crear una línea defensiva contra el Swallow, el barco de Challoner Ogle. La tripulación del Ranger estaba bien entrenada y bajo la dirección de los oficiales de Roberts, se movieron rápidamente para preparar los cañones y responder a los ataques británicos.
El objetivo principal del Ranger era flanquear al Swallow y distraer a la Marina Británica, dando al Royal Fortune una oportunidad de contraatacar o escapar. La agilidad del Ranger le permitió acercarse y disparar contra el Swallow, aunque su poder de fuego era inferior al de la Marina Real. Conforme la batalla se intensificaba, el Ranger navegaba en círculos alrededor del Royal Fortune, tratando de impedir que el Swallow se posicionara para un ataque decisivo. Sin embargo, la sorpresa y la precisión de los ataques británicos dificultaron la coordinación entre los dos barcos piratas. El Ranger comenzó a sufrir daños significativos, y las velas fueron perforadas por disparos de cañón. Aún así, la tripulación continuó luchando con valentía, tratando de proteger el Royal Fortune a toda costa. Los cañones del Ranger disparaban incesantemente, pero la falta de artillería pesada comparada con el poder del Swallow colocaba a los piratas en desventaja. Con cada disparo, el Ranger retrocedía y trataba una nueva aproximación, utilizando su maniobrabilidad para intentar un ataque lateral. Los marineros piratas se movían frenéticamente por la cubierta, cargando municiones y tratando de reparar los daños de emergencia que amenazaban con comprometer la estructura del barco. En un momento determinado de la batalla, el Ranger logró acercarse lo suficiente al Swallow como para intentar un ataque más directo. Lanzaron una barrera de disparos que golpearon el casco del barco británico, pero el contraataque fue inmediato y devastador. La tripulación del Ranger se dio cuenta de que no podría mantener ese enfrentamiento por mucho tiempo y comenzó a buscar formas de reposicionarse. Roberts, desde la cubierta del Royal Fortune, gritaba órdenes al Ranger, tratando de coordinar los esfuerzos de ambos barcos. Sin embargo, la comunicación era difícil en medio del humo y el caos de la batalla. Aún así, la tripulación del Ranger se mantuvo firme, decidida a seguir las órdenes de su capitán. Sabían que sus posibilidades de supervivencia dependían del éxito de la estrategia conjunta. Conforme el Swallow continuaba su ataque, el Ranger sufrió impactos directos que destruyeron parte de sus mástiles y dañaron el timón, dificultando aún más sus maniobras evasivas. Los piratas, aunque decididos, empezaron a sentir el peso de la batalla, con muchos marineros heridos y el barco perdiendo velocidad. Aún así, el espíritu de la tripulación no fue quebrado, y continuaron luchando. En cierto punto, el Ranger intentó distanciarse de la línea de fuego directa del Swallow, buscando una posición donde pudiera recargar los cañones y volver al combate. Sin embargo, para entonces, la batalla ya estaba inclinándose a favor de la Marina Británica. El Swallow demostraba superioridad táctica y fuerza de combate, y el Ranger, cada vez más averiado, empezó a perder su capacidad de respuesta. A pesar de estar en desventaja, la tripulación del Ranger decidió hacer un último intento de ataque. Concentraron sus esfuerzos en un lado del barco, tratando de girar rápidamente y liberar una barrera concentrada contra el Swallow. El esfuerzo fue impresionante, pero la respuesta de la Marina Británica fue aplastante. La barrera británica golpeó de lleno el casco del Ranger, abriendo un gran agujero por debajo de la línea de flotación. Con el agua entrando rápidamente, la tripulación del Ranger se vio obligada a intentar reparaciones de emergencia. Algunos hombres descendieron a las bodegas del barco con bombas de agua y tablas, tratando de contener la inundación, mientras que otros continuaban operando los cañones con la esperanza de proporcionar suficiente cobertura para el Royal Fortune. Sin embargo, la situación era crítica y el Ranger estaba claramente en aprietos. Challoner Ogle, observando la situación del Ranger, decidió concentrar sus ataques en ese barco, sabiendo que, al eliminar el apoyo del Royal Fortune, la victoria estaría cerca. La tripulación del Swallow redobló sus esfuerzos y los disparos de cañón volvieron a golpear el Ranger con precisión. A esas alturas, el barco pirata ya estaba prácticamente fuera de combate, con grandes partes de la cubierta destruidas y muchos hombres caídos. El Ranger intentó, como último recurso, retroceder hacia la costa, con la esperanza de encontrar un lugar poco profundo donde pudiera encallar y permitir que la tripulación abandonara el barco con alguna posibilidad de supervivencia. Pero el Swallow no dio tregua. El fuego constante de la Marina Británica impedía cualquier intento de fuga, y el Ranger seguía siendo blanco de una barrera implacable. Los piratas restantes a bordo del Ranger luchaban no solo contra los británicos, sino también contra la desesperación y la realidad de que la batalla estaba perdida. Algunos comenzaron a prepararse para abandonar el barco, mientras que otros aún intentaban, en vano, mantener los cañones operando. Para entonces, el Ranger ya estaba escorándose y el destino del barco parecía estar sellado.
Roberts, al darse cuenta de que el Ranger ya no podría ayudarlo, concentró sus esfuerzos en salvar el Royal Fortune, pero la pérdida del Ranger fue un golpe significativo para los piratas. Sin el apoyo del segundo barco, el Royal Fortune quedó vulnerable a los ataques coordinados del Swallow. El coraje de la tripulación del Ranger no fue suficiente para cambiar el rumbo de la batalla, pero su sacrificio permitió que el Royal Fortune resistiera un poco más. Mientras el Ranger comenzaba a hundirse, muchos de los piratas que lograron escapar de las bodegas dañadas se lanzaron al mar, intentando nadar hasta la costa. La visión del Ranger hundiéndose fue desmoralizante para los hombres del Royal Fortune, que ahora estaban solos contra toda la fuerza de la Marina Británica. Aún así, la determinación de los piratas seguía siendo visible. La batalla del Ranger estuvo marcada por momentos de valentía y desesperación. La tripulación luchó con todo lo que tenía, incluso cuando las probabilidades de victoria eran prácticamente inexistentes. Mostraron lealtad a Roberts y al código pirata, negándose a rendirse hasta el último momento. La imagen del Ranger, luchando contra las aguas y contra los ataques británicos, se convirtió en un símbolo de la resistencia de los piratas en aquella fatídica batalla. Los últimos momentos del Ranger fueron caóticos. Con la cubierta en llamas y el agua inundando rápidamente los compartimientos inferiores, la tripulación que aún estaba de pie hizo lo posible por salvar a sus compañeros heridos. Pero el destino del barco ya estaba sellado y, poco a poco, el Ranger fue engullido por el mar, dejando atrás solo escombros y el recuerdo de su lucha. El papel del Ranger en la batalla de Cape Lopez fue fundamental para darle al Royal Fortune una oportunidad de resistir. Aunque esa resistencia no haya llevado a la victoria, el sacrificio del Ranger y de su tripulación fue un testimonio de la determinación de los piratas y de su lealtad al capitán Roberts. La valentía de aquellos hombres no fue olvidada, y la historia del Ranger se convirtió en parte de la leyenda de Bartholomew Roberts. Aún herido, Roberts se negaba a rendirse. Sangrando y con dolor permanecía en la cubierta, tratando de inspirar a sus hombres a luchar hasta el final. Gritaba órdenes, incitaba a la tripulación a resistir, pero la gravedad de sus heridas era evidente. Sus esfuerzos heroicos, sin embargo, no fueron suficientes. Los fragmentos habían causado daños fatales y, mientras la batalla continuaba a su alrededor, Roberts sucumbió lentamente. La visión de su capitán caído definitivamente quebrantó la moral de los piratas. Sin liderazgo y sin esperanza, la resistencia de los piratas se desmoronó. Muchos comenzaron a rendirse, mientras que otros intentaron escapar nadando, solo para ser capturados posteriormente. Challoner Ogle, viendo la oportunidad de poner fin a la batalla de una vez por todas, ordenó que el Swallow avanzara, forzando la rendición completa de los piratas. La victoria era segura, y el nombre de Ogle sería recordado como aquel que derribó a uno de los mayores piratas de todos los tiempos. La batalla de Cape Lopez fue corta, pero devastadora. La muerte de Bartholomew Roberts representó el fin de una era para la piratería en el Atlántico. A partir de ese día, la resistencia pirata se debilitó de forma irreversible. Challoner Ogle fue reconocido y promovido por su valentía, y la Marina Real consolidó su control sobre las rutas comerciales. La brutalidad del enfrentamiento y la caída de Roberts marcaron el declive definitivo de la era dorada de la piratería, recordando a todos los que se atrevían a desafiar a las coronas europeas que el poder de los imperios no podía ser subestimado. Marinero, si llegaste hasta aquí, felicidades por cumplir tu tarea hasta el final. Ahora, hablemos en serio. Si no te suscribiste al principio, es momento de corregirlo. Deja tu like, suscríbete ahora y comparte este video en todas tus redes sociales. Necesitamos tu apoyo para hacer que nuestra flota crezca y llevar nuestro mensaje a más y más personas. Vamos, marinero, demuestra de qué estás hecho. Y ahora está apareciendo en tu pantalla otro video increíble de nuestro canal. Estoy seguro de que te va a encantar, así que haz clic en él y ve a verlo. Eso es una orden de tu capitán.